Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, en el programa del día de hoy vamos a abordar tesis y trabajos e investigaciones con perspectiva de género. Y paso a presentar las invitadas del día de hoy. Bienvenidas, chicas. Bueno, nos acompaña Alicia Avellaneda. Bienvenida, Alicia. Una investigadora muy conocida en nuestra universidad. Ella es licenciada en Servicio Social, es de la Facultad de Ciencias Sociales, profesora de la Cátedra Género y Violencia y Derechos Humanos, hace aproximadamente 20 años. Sí, 20 años. Diplomada superior en Género, Sociedad y Políticas del Programa Regional de Género y Políticas Públicas de la Flaxo. Bien, la licenciada Fabiola Fernández Gentili. Bien, bueno, bienvenida. Ella es licenciada en Turismo de la Universidad Nacional de San Juan, diplomada en Perspectiva de Género en el Desarrollo Turístico. Está cursando la diplomatura en Género en Políticas Públicas de Gestión Territorial y su tema de tesis fue Participación de las mujeres en políticas públicas de turismo de la provincia de San Juan. Muy bien. Y Paula Sosa, bienvenida Paula Sosa. Ella es licenciada en Trabajo Social, es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de San Juan y actualmente reviste el cargo de Secretaría de Asuntos Estudiantiles, una secretaría muy visitada seguramente. Y está impulsando el primer registro de estudiantes que maternan, que es lo que vamos a abordar a lo largo del programa. Como trayecto siempre pienso y les cuento a las estudiantes que primero hemos tenido que ser punta de lanza y ahora estamos como en la retaguardia. O sea, hay tantas iniciativas ahora que nosotras lo que hacemos es acompañarlas. Claro. Porque ahora las que han tomado la posta son las generaciones más nuevas y tienen como mayor incidencia y militancia. Claro. Van de la mano. No quiero hablar tanto porque si no... Tenemos mucho para compartir. Sí. Bueno, Fabiola, vos es en turismo. Sí. Investigaste con perspectiva de género. Sí. Bueno, en el ambiente del turismo, las producciones académicas suelen ser desde un aspecto económico, entonces para mí era muy importante abordarlo desde las problemáticas sociales y bueno, en ese encuentro me encontré justamente con la perspectiva de géneros y además en el departamento de turismo hay escasez de investigaciones con perspectiva de géneros, entonces bueno, esa fue la decisión definitiva para encaminar por este camino. Y bueno, también dejé muchos aspectos sin considerar, como el aspecto privado, emprendimientos, mismo el ámbito universitario. Claro, claro. Sí. Y bueno, ahí tenemos, después vamos a mostrar algunas placas con datos concretos. Nosotros siempre decimos, vamos a los números. Sí. Entonces, es importante para poder visibilizar, mostrar los números concretos. Hablábamos de la Cámara de Diputados y decíamos, bueno, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos? Sí. Es bueno. Ahora ya enseguida vamos a compartir algunos gráficos que hizo en su investigación Fabiola, pero desde ya que es original, digamos, ya sentaste precedentes en esa carrera. Muy bien. ¿Y Paula? Bueno, para mí primero es una alegría estar acá, que haya un espacio dentro de la universidad para que las mujeres nos expresemos y que tenga esta perspectiva de género para celebrar. Siempre es lindo venir a Sama, ser invitada, así que muchas gracias. Y bueno, estoy compartiendo el día de hoy con una de mis profes, porque Alicia ha sido... Claro. Alicia ha atravesado toda nuestra trayectoria educativa, es la estudiante de Trabajo Social. Su cátedra es una de las que más convoca, porque la realidad es que no se hablaba mucho de género, no era obligatorio hablar de eso en nuestra formación, entonces quienes nos interesábamos por el tema íbamos en búsqueda de esos conocimientos a su cátedra, y encontrábamos mucho más que los conocimientos acerca de la perspectiva de género, porque la realidad es que el trabajo que se hace desde ahí tiene que ver con una vinculación desde esos contenidos de la academia con el territorio, porque nosotros culminamos nuestra formación en esa cátedra teniendo que salir al territorio a mostrar, a compartir, a socializar eso con otras mujeres, y eso es lo que me parece más importante. En lo personal, mi experiencia con el género surge desde ahí, de talleres en los barrios con un montón de mujeres, en los que empezamos a instalar algunas nociones acerca de cuestiones que por ahí estaban más naturalizadas, por ahí en los barrios más populares de nuestra provincia. En ese momento no estaba tan visible la problemática de la violencia de género, entonces eran temas bastante tabú, eran temas que no podíamos poner como título de un encuentro porque muchas mujeres no podían ir, porque en sus casas no las dejaban ir a hablar de género, era medio
como algo que no se podía decir, entonces medio que lo disfrazábamos de mateada y ahí empezábamos con algunas dinámicas a permitir que las mujeres se suelten y empiecen a desnaturalizar algunas prácticas machistas, no solamente de las que habían sido víctimas, sino que ellas mismas como mujeres replicaban en sus crianzas. Y también a partir de eso surge la investigación que yo realicé, que fue una optativa que es educación. Nos daban a elegir cómo queríamos nosotros investigar el eje central en las trayectorias educativas. En mi caso, con una colega, investigamos sobre las trayectorias educativas de las estudiantes que maternan. Si bien es un sector del estudiantado que todos sabemos que existe, que hay un montón de estudiantes que tienen esa responsabilidad, no está visibilizado, no hay números, como por eso me parecía muy fundamental lo que decías de ella, no hay números acerca de cuántas son, quiénes son, qué dificultades tienen, o no las reconocemos hoy como sujetos de derecho. Esa es la realidad. Entonces, la investigación nos permitió poder ver un poco más de cerca cuáles eran las herramientas institucionales con las que contaban, que eran ningunas, para ser sincera. Eso fue una de las principales cosas que hoy me hizo impulsar este registro y impulsar un montón de articulaciones con la oficina en esa línea, porque la realidad es que las estudiantes estaban cursando su trayectoria educativa gracias a la buena voluntad de algunos docentes que habían tenido la suerte de cruzar, como muchas veces pasa, que con docentes capaz más empáticos, con perspectiva, que las acompañaban y las contenían. Así que creo que poder mostrar esto, y estoy muy agradecida de poder hablar de esto hoy, porque me parece que es un primer inicio para que le demos fuerza entre todas a este tipo de cuestiones. Bien. Yo recuerdo en el año, traigo a colación, en el año 2018 hicimos una investigación de datos que propone la SPU y la Secretaría de Políticas Universitarias, y había un dato que nos llamó mucho la atención, y era que hablando del desgranamiento de estudiantes, de ese dato de desgranamiento había un 12,5% que eran mujeres, cabeza de familia, a cargo de niños, digamos. 12%. A mí me pareció, o sea, llamativo primero, y después me pareció muy, muy chico, digo, quizás está subregistrado, pero un 12,5 argumentaban que el abandono era porque eran cabezas de familia y estaban a cargo de niños, digamos, de niños o de familia. Sí, además que, o sea, cualquier mujer en edades fértiles o que esté transitando la universidad tiene que repartirse con las tareas de cuidado. En realidad no solamente de los cuidados de niñas, niños, sino también de adultos y adultas mayores. Claro. Entonces, por allí, esto que decía Paula, de que hay docentes que son más empáticos o no, o sea, dejamos a la suerte la voluntad o la continuidad de estas estudiantes, porque cada vez que tienen que cuidar a alguien, tienen que justificar esa inasistencia, tienen que estar pidiendo disculpas o decir, bueno, yo, por ejemplo, ahora una estudiante me decía, tengo a mi hijo con una crisis de asma. O sea, lo más importante es tu hijo. Claro. O sea, una asistencia va y viene, pero en este momento es siempre estar pidiendo disculpas o estar pidiendo permiso. O sea, cuando en realidad debería darse la posibilidad para que se compaginen ambos espacios, el espacio público y el espacio privado, y tengan oportunidades de poder desarrollar lo que quieren hacer con sus vidas, ¿no? Porque tener estudios les da mejores posibilidades económicas, mejores calidad de vida para ellas y para las personas que tienen a cargo del cuidado. Pero a veces no es entendido así en todas las carreras o en toda la universidad en general. Claro, las faltas justificadas, ¿no? Una falta justificada. ¿Cómo justificamos que ha tenido un ataque de asma? O sea, no es que lo tuve que llevar al médico por tal situación. Hay cosas aparte que... esta cuestión de siempre tener que estar pidiendo disculpas. Esto de que las mujeres transitamos por espacios, yo siempre digo que somos como malabaristas o acróbatas, porque vamos con un pie en un lugar y en otro y vamos, o sea, pisando, y por ahí pisamos más fuerte en uno y por ahí menos en otro. Entonces, esto de que siempre estar pidiendo disculpas es algo que en realidad yo creo que a esta altura del siglo sería algo que no se debería hacer. Que todo el mundo debería entender que hay situaciones que tienen que ver con el cuidado de otras y otros, que es tan importante o más que alguna actividad que hay que hacer cotidianamente, y que si alguien pide licencia por un cuidado de alguien, no es porque se lo esté inventando, porque no tenga ganas de trabajar. Claro, porque cuidar a alguien necesita y demanda mucho tiempo también. Entonces yo creo que particularmente después de muchos años he visto que eso se debería como normatizar también. Bien, contemplarlo en su totalidad. Sí, sí, sí.
Bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a ir un corte y vamos a volver a hablar de aspectos más relevantes de todas estas investigaciones que han llevado adelante las invitadas en el día de hoy. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos con ganas de hacer, de compartir, con ilusiones y sobre todo seguir siendo románticos. ¿No es así, Gustavito? Si a veces hablo de ti, no creas que aún te quiero. Muy bien, muy bien. Es que yo solo recuerdo. Es un proyecto de extensión universitaria que son convenios que firma PAMI con la universidad y nosotras como docentes de la universidad. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Entro yo directamente. Yo siempre digo que la radio o estos talleres a ellos les vienen a cumplir sueños. Muchos de ellos no pudieron concretar la radio, no pudieron concretar canto, no pudieron concretar por un tema de generación, por un tema de trabajo. Entonces que ellos vengan y tengan compañeros y que hablen, cumplen ese sueño de decir de chicos, de estar en la radio, de escuchar los radioteatros y decir, yo hoy que estoy haciendo radio, es mi nombre el que está saliendo, es mi voz. Y los escuchás también en los llamados que reciben ellos todo el tiempo. Hay otras personas que también a través de ellos cumplen estos sueños. Le agradecemos muchísimo su llamado. Y la radio es una pasión, para mí es una pasión. Estamos en el amor primitivo de vuelta. Me fascina hacer un reportaje, me fascina hacer un recitado, me fascina hacer un comentario. Vengo un poco cansada, pero bueno, vamos a hablar. Con el baile. Sí, la verdad que sí estaba bueno, ¿eh? Yo tenía una cuenta pendiente con la radio. La radio es mi abuela. Y yo la perdí hace muchos años, entonces algo me llamaba siempre a la radio. Y cuando empecé a darles a ellos las clases, son mis abuelos. O sea, es un vínculo tan grande que tenemos, que hemos sido parte de sus cumpleaños, hemos sido parte de cenas de fin de año. Y nosotros cuando éramos chicos con mi hermano, nosotros cantábamos los dos, pero no tuvimos suerte de conocer la radio. Vivíamos lejos y bueno, siempre me gustó. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar. Te transportás a otra dimensión. Es indescriptible, es muy bonito. Estar adelante de un micrófono es muy bonito, porque interactúas hasta con el operador. Es muy lindo. Yo me recuerdo en los años míos. En los años mozos. Hacen 50 y pico de años. El espacio geográfico es donde el hombre desarrolla sus actividades. Nuestro campo de estudio tiene que ver con esto. Para el profesorado estamos preparados para lograr una integración totalizadora y holística sobre el espacio geográfico. Y en la licenciatura estamos más preparados para la investigación sobre este campo. Básicamente el plan de estudio consta de 5 años de cursado. En el profesorado tenemos materias del tipo pedagógico que nos preparan para dar clases, lógicamente, y en la licenciatura tenemos un poco más de materias del tipo de investigación, como los seminarios o metodología de investigación. Se denomina profesorado universitario en geografía. Tenemos alcance de la educación media y la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, y dentro de la licenciatura el título es de licenciado en geografía. Los alumnos después podemos seguir realizando otros estudios tipo de posgrado o doctorados, y lo que más me gusta de la carrera es esta cuestión de que tenemos un montón de oportunidades y de materias que nos abren un gran espacio para desarrollarnos. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el segundo bloque del programa Mujeres en Movimiento y como dije anteriormente, vamos a ver algunos aspectos más relevantes de todas estas investigaciones.
Si te parece, Fabiola, empezamos por vos. Bueno, habíamos dicho, investigar con perspectiva de género es un desafío necesario y las universidades ya venimos incursionando con él. No es que estamos de cero, ya venimos. Como dije, hay un registro importante de investigaciones que se vienen haciendo en la universidad y es un compendio muy grande, por suerte, de diferentes aspectos. Pero bueno, a esto que decíamos con Fabiola, vamos a los números, a ver qué es lo que descubriste vos en tu tesis. Vamos a mostrar algunos gráficos que son los que ella trabajó durante su trabajo. A ver acá qué tenemos, contanos vos. Al realizar un análisis cuantitativo del Poder Ejecutivo, evalué la cantidad de participación de mujeres y hombres y en el mandato 2015-2019 se puede ver cómo la participación de las mujeres es de casi el 30% y en comparativa con el mandato del 2019 al 2021, a la actualidad es de 34%. Se puede evidenciar como hay un avance, hay mayor cantidad, pero aún persiste la brecha. Enorme. Sí. A ver, vamos a las próximas. Acá analicé los 4 niveles más importantes de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones y en ninguno de los niveles hay mayor cantidad de mujeres, en todos hay mayor cantidad de hombres, pero sin embargo en el mandato actual es los ministerios donde hay mayor cantidad de mujeres, lo que es muy significativo porque bueno, el ministerio es como un lugar de mucho liderazgo, de jerarquía y de toma de decisiones. Se ven ahí 2 y media, claro. 2 mujeres y media, Sí. una mujer y media, Claro. llegan a ser 2. Bien, a ver, vamos al próximo. Acá, bueno, yo por supuesto por mi licenciatura que en turismo profundicé más en Ministerio de Turismo y Cultura y a partir del mandato 2015-2019 por primera vez una mujer estuvo al frente del Ministerio de Turismo, lo que fue muy significativo para el Ministerio y bueno, acá se puede ver cómo en el mandato 2019-2021 hay una igualdad cuantitativa en casi todos los niveles. Bien. Sí, se nota. No sé si nos queda un gráfico más o sí, nos quedamos. Bueno, el Ministerio de Turismo y Cultura, tanto en el mandato 2015-2019 como 2019-2021, siempre ha estado entre los 3 principales ministerios con mayor cantidad de mujeres, especialmente en el 2015-2019, que tenía un porcentaje del 70%. Ahora tiene el 50-50, así que ha alcanzado una equidad cuantitativa, pero anteriormente era el ministerio con mayor participación de mujeres en el Poder Ejecutivo. Ya estaban los hombres pidiendo cupo. Sí. Claro. Entonces desplazado. Seguido por el Ministerio de Educación y Salud, que son los otros. Claro. Claro, eso es lo que siempre decimos, como que la educación y la salud siempre ha sido asignado algo a las mujeres. Tienen que ver con las tareas de cuidado de las mujeres. Claro. O sea, si vos te pones a ver, son las tareas que requieren y que están vinculadas al espacio privado y a las tareas de cuidado. Entonces allí es donde vas a concentrar, mientras que en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tenés una mayoría de varones que tienen que ver con ciencias más duras y pero no en las jerarquías, ¿no? Porque, o sea, docentes la mayoría son mujeres, pero siempre ministros son en varones. Este caso, sí, de los gráficos, sí, es del Poder Ejecutivo, todas autoridades. Bien. Sí, en realidad pasa lo mismo con la educación universitaria. Yo hice un trabajo para un diplomado en educación superior, las mujeres en la educación superior, y en toda América Latina se había empezado a revertir la situación de los liderazgos de mujeres, pero llegaban hasta cargos intermedios. Todo lo que tenía que ver con cargos de representación como rectorados o ministerios siempre estaba liderado por varones. Claro. Entonces, bueno, observaban que si bien había una base muy ancha, pero la cúpula siempre era presidida por varones. Claro. Esos son estudios recientes del 2018 y 19. Claro, eso pasa, esa pirámide siempre se da en el CONICET, en casi todos los países de Latinoamérica. Claro. Porque esta diplomatura en estudios de mujeres y la educación superior es a nivel de una red latinoamericana que se llama UI, que es la Organización de Universidades Interamericanas. Y bueno, lo que hacen es preparar mujeres para que asuman cargos, como en el caso de Paulita, que ha asumido un cargo de ahora de gestión, pero que después se animen a cargos electivos. Claro. Sino como la historia de nuestra universidad, las mujeres venimos todavía acompañando el rectorado. Ya vamos a llegar. No falta mucho. Ya llegaremos. De nosotras depende, Sí. Bueno, y Paula, vos, aspectos más relevantes de todo esto, ¿con qué te encontraste en el camino? Y yo creo que lo que nos pasa un poco con lo que hablábamos de la lógica de las mujeres ocupando espacios de decisión,
Me parece que visibilizarlo es muy importante, me parece que los trabajos como el que estamos viendo recién es fundamental, porque cuando lo ves de una manera gráfica es hasta violento, te diría, cuando ves que hay, no sé, la veía abajo de una de las secretarías que no hay ni siquiera un 1%, me parece que tenemos que caminar a ocupar más espacios de decisión, más espacios de poder, y que para eso tenemos que ser muy solidarias con la otra. No solo en el camino que se transita para poder ocupar uno de esos espacios de decisión, sino también cuando una compañera está ocupando un espacio así. Ser mucho menos duras y mucho más compañeras, porque a veces también somos nosotras las que seguimos reproduciendo esas prácticas machistas que por ahí le hacen inclusive el camino más difícil a la otra. No solamente los varones son los responsables de esto. Claro. Me parece que por ahí esa reflexión es muy importante. Yo he tenido mucha suerte durante todo este tiempo de encontrarme por todos lados con un montón de compañeras que han sido fundamentales. Yo me acuerdo que cuando me llamaron para avisarme que iba a ser la secretaria de Asuntos Estudiantiles, ese mismo día o al otro, no me acuerdo, me reuní con mis compañeras, las que me habían acompañado durante todos estos años, y lo primero que les dije es: sin ustedes no voy a poder hacerlo. O sea, hasta acá hemos podido superar todas las dificultades, porque teníamos una compañera al lado siempre, y no solo una compañera, en ese caso, en ese momento era estudiante, sino también docentes como Alicia, un montón de docentes del departamento, y por en un montón de ámbitos nos hemos encontrado mujeres bancando a otras. También un montón de compañeras no docentes, lo que te hace sentir más segura, lo que te hace sentir más hasta inclusive más empoderada cuando estás siempre con una otra en la que te puedas apoyar. El camino siempre es tiene muchas dificultades, y no solamente cuando sos mujer, sino también cuando sos joven. Cuando sos una función de ser joven y de ser mujer, tiene algunas piedritas más en el camino. Está todo en tela de juicio. Claro, la subestimación suele ser un poquito más grande, pero bueno, los desafíos también. Y aparte porque entran a jugar todos los estereotipos que tienen que ver cómo llegó a ese lugar. Claro, o sea, ¿qué hizo? No se ven las cualidades que tienen que ver académicas o de gestión, sino se ven las cualidades de quién es amiga o amigo. Claro. O sea, generalmente a las mujeres es amiga de alguien. Entonces estas cuestiones hacen que tengas no solamente las dificultades propias de la gestión, sino que tengas que lidiar con dificultades que hacen que tengas que revalorizar en tu diario y cotidiano trabajo las capacidades. Legitimarlas. Cosa que a los varones generalmente no les pasa. Yo en algún momento hice un curso en donde este curso era organizado por una universidad centroamericana y de la UNAM, en la que nosotros teníamos tutoras, mujeres, que nos llamaban y nos preguntaban cómo había sido nuestro día, o sea, qué dificultades teníamos en relación a poder estudiar, y que teníamos que hacer como una agenda de prioridades, y que por supuesto esas capacidades que estábamos incorporando las teníamos que sumar a eso cotidiano que teníamos. Y nos hacían practicar hasta cómo conversar o debatir en una mesa donde habían mayoritariamente varones, de tal manera de que lo que nosotros dijéramos lo pudiéramos cerrar como una idea propia y no que se nos apropiaran de la idea. O sea, ese curso tenía un seguimiento personalizado, o sea, eso yo lo hice hace como 20 años atrás y era realmente muy proactivo, porque era una red de mujeres que estaban liderando en ese momento organizaciones. Entonces ellas como que hacían el traspaso de todo lo que habían aprendido a lo largo de los años en esa carrera por llegar a puestos jerárquicos. Habían, por ejemplo, Alejandra Mazzolo, que estaba de la red Mujeres y Hábitat. Ella fue como mi madrina, digamos, en ese momento, y fue la que me permitió ingresar a eso. En esa época teníamos el teléfono de línea, así que por ahí atendían mis hijos y decían: mamá, ya viene, está cambiando alguien. Entonces también incorporaba al resto de la familia a esa actividad. Claro. Así que yo creo que esas prácticas y esas estrategias de acompañamiento son muy importantes a la hora de acompañar a mujeres jóvenes para que sean protagonistas, ¿no? Que yo creería que eso nos hace falta más. Claro, y en esto me surgió una duda, no seguí bien lo de los años, pero
a partir de tener una ministra mujer, ¿cambió la composición de mujeres dentro del ministerio? En realidad siempre ha habido más mujeres porque bien. también es un sector feminizado en turismo, pero bueno, fue muy significativo que por primera vez una mujer esté a cargo del ministerio. Claro. No, digo, porque por ahí nosotros también tenemos esta estrategia de decir, bueno, ha venido hace poco la ministra de Gobierno y ella siempre trata de que su equipo esté rodeado de mujeres, digamos, y antes siempre ha sido un ministro de Gobierno y sus seguidores, o sea, no sus seguidores, sino sus asesores, varones. Entonces, en este caso era como algo, nosotros vamos buscando esos apoyos también, porque son necesarios. Si pisar el palito es mucho más, estás en la vista de todos, de todos, digamos. ¿Por qué lo vas a hacer? Y estos juicios que por ahí siempre se dicen, mira, y lo hizo, a pesar de ser mujer, lo hizo ella. Como que fuera mucho más grave que una mujer cometiera un acto machista, por solo hecho de ser mujer, sin considerar que vivimos en una sociedad patriarcal, digamos, o sea que no es que somos malas. No, y esto de siempre tener que estar legitimándose, o sea, no solamente delante de otros hombres, sino delante de otras mujeres que piensan en esta, o sea, este modelo patriarcal, de decir, bueno, no tiene capacidades y la pusieron por algo, o sea, esto es lo más desgastante, creo yo. Claro. En algún momento tuve actividades de gestión y también sé que eso te genera mucho tiempo, tener que estar revalidándote todos los días lo que haces y dando cuenta a un colectivo que muchas veces es bastante heterogéneo y que en su mayoría a veces son de mujeres. Sí, en particular esta nueva gestión de la Facultad de Ciencias Sociales está compuesta por todas mujeres, o sea, la mayoría de las secretarias, inclusive una de las directoras es mujer, entonces tienen minoría en este caso, son minoría en el gabinete. Así que eso, la verdad que es digno de poner en valor que también Marcelo haya decidido que dentro de su gabinete hayan un montón de profesionales muy valiosas que llevan adelante cargos de gestión, muchas de ellas también por primera vez, muchas de nosotras por primera vez, y que seamos todas mujeres, que visualmente inclusive es muy lindo porque anteriormente no había sucedido de ese modo. Claro. Yo en la parte privada tuve que trabajar en una fundación que trabajaban todos varones. O sea, yo trabajaba como analista técnica de una fundación que tenía que asesorar a los niveles medios y jerárquicos. Entonces, hacer toda la parte social, pero eso. Entonces, era a veces muy difícil, si yo no hubiera tenido esas herramientas de poder tomar la palabra, poder hablar con todos estos hombres que eran gerentes en su mayoría. O sea, yo trabajaba con los gerentes en la parte de la responsabilidad social de la empresa. Entonces, a veces tener ese ejercicio es lo que le da a veces la soltura a las mujeres para animarse a más. O sea, yo estuve 8 años en esas funciones, pero hasta inclusive cuando yo llevaba a mis hijos al colegio, las mismas maestras me sancionaban. ¿Cómo se va de viaje de vuelta? O sea, esta cuestión de reclamarte por qué dejabas esas tareas de cuidado sin saber bien a qué se debía. Entonces, bueno, a veces tiene que ver con esto que decía Paula, la sororidad de género muchas veces no es lo más común, digamos, lo que prima. Bien, bueno, algo hemos abordado ahora de estos obstáculos que nos vamos encontrando en el camino y bueno, de alguna forma vamos sorteándolos, así que vamos a seguir compartiendo esto en el tercer bloque. Vamos a un corte y venimos con más. Esta obra en particular también inicia desde lo reconocido, que es un paisaje, y cómo puedo yo, en la observación del paisaje, ir rompiéndolo y una búsqueda también hacia la abstracción y hacia la forma netamente geometrizada. La técnica es muy sencilla y es algo que creo que la gran mayoría de los artistas tienen, que es lápiz-color. Y es una combinación y una búsqueda del color y una creación del color. El color hay que crearlo. Entonces yo puedo crear distintas tonalidades, distintos colores, y esa también es otra búsqueda que va enriqueciendo la obra. Y es una forma de buscar respuestas a la misma pregunta de siempre. ¿Qué sentido tiene esto? Pero más una búsqueda de color.
y es la experimentación del color lo que siempre me termina atrayendo, que es en lo que más disfruto. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Transfieran a la que pagó y dijo: después dividimos. Carguen la SUBE y metan combinación tren, bondi, tren. Pónganse alias graciosos, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el tercer bloque de Mujeres en Movimiento y seguimos hablando sobre investigaciones, tesis y trabajos con perspectiva de género. Algo habíamos hablado recién en relación a los obstáculos, las dificultades con las cuales nos encontramos. Y bueno, vamos a seguir contando eso en el proceso de investigación y a su vez cómo sorteamos esos obstáculos, ¿no? Cómo buscamos esos lazos, esas redes, en qué sostenernos, digamos. Esto que contaba Fabiola, que no habían trabajos, ¿en qué te sostenías para poder orientarte si no tenías, digamos, trabajos precedentes adentro de turismo? Sí. Bueno, en realidad también en Latinoamérica son escasos, entonces tenía que apuntar un poco más y observar a aquellos que eran de Europa, pero bueno, también viendo otros trabajos de otros compañeros, y eso fue como un poco mi sostén, pero bueno, también en los obstáculos fue muy difícil porque la mayor parte la hice durante la pandemia, entonces el acceso a la información fue muy dificultoso. Sí. Y aparte porque no hay estadísticas que transversalicen la perspectiva de género. Además, bueno, como han podido observar, todos mis gráficos están desde una perspectiva binaria, porque bueno, los datos no están segregados así, entonces bueno, eso ha sido también otro obstáculo. Claro. Y bueno, en tu registro, Paula, obviamente, este registro de las personas que maternan. Bueno, el registro de las mujeres que maternan surge a raíz de lo que les contaba al principio de la investigación, en la que primero me costó un montón encontrar estudiantes que ejercieran esa responsabilidad. Tomamos algunas que por ahí eran amigas de, y cuando fui en búsqueda de marco teórico, como le debe haber pasado a ella también, no había nada. También me tuve que basar en investigaciones, no sé, más de Latinoamérica en este caso. Fui en búsqueda de mecanismos institucionales de contención, no existían. Y a partir de eso, esa inquietud siempre la tuve presente. Siempre supe que había que hacer algo con eso. Y hace poquito, junto con las otras secretarias de Asuntos Estudiantiles, principalmente con las secretarias de Asuntos Estudiantiles mujeres, nos reunimos, les planteé la inquietud, ellas al instante se hicieron parte, porque también hay una cosa que es que son ellas de dos disciplinas muy particulares, porque una de las secretarias es de salud, que es muy asociada a las tareas de cuidado, y la otra secretaria de Asuntos Estudiantiles de ingeniería, una carrera muy machista. Entonces, nada, entre las tres comenzamos a armar la propuesta, yo se las mostré, le hicieron aportes, desde la oficina también le hicieron un montón de aportes al registro, luego los realizamos con los demás secretarios de Asuntos Estudiantiles, que también le dieron su mirada, y la idea de este registro es presentarlo formalmente a la universidad. Probablemente eso se haga durante el día de mañana, un poco para pedir autorización, porque vamos a utilizar datos de estudiantes de la universidad, y también para que le podamos dar volumen a este registro, que es el primero que por lo menos yo tengo conocimiento, que no solamente nos va a permitir identificar quiénes son las mamás que son parte de nuestra universidad, sino también poder saber a qué carreras
por ahí si hay alguna carrera particular a la que pertenezcan, cuáles son las variables comunes que tienen de dificultades para continuar sus trayectorias, porque quizás nos encontramos con muchas que ya han interrumpido su trayectoria educativa y que tengamos que hacer el trabajo de reinsertarlas nuevamente al sistema educativo. El registro es sumamente amplio, tiene desde las variables educativas, las socioeconómicas, datos sobre los mecanismos institucionales con los que ellas cuentan, ya sea son parte de alguna política pública o no. Es bastante abarcativo el registro, nos va a dar la información que necesitamos para poder delimitar estrategias. Esto es como una primer parte. Para mí es fundamental que cada una de estas pequeñas políticas que se implementan en la universidad vayan acompañadas de información, de datos, sino, y principalmente de la mirada y de la palabra del destinatario o la destinataria, porque si no muchas veces se generan como políticas o medidas que creemos que por ahí pueden llegar a solucionar alguna problemática sin escuchar la mirada de los actores, y eso generalmente no prospera, o sí y a medias. Entonces la idea también de este registro es poder hablar con algunas de ellas, generar instancias de diálogo en las que nos puedan transmitir su experiencia y que también en conjunto con ellas podamos elaborar las estrategias. No solamente las estrategias de contención económicas, sino también institucionales. Yo sí creo que hay que avanzar en generar normativas que las contemplen. Cuando hablaba con una de las chicas que fueron parte de la elaboración del registro, les decía, las trabajadoras de nuestra universidad, las docentes, las no docentes, tienen derechos laborales garantizados si están transitando un embarazo. Nuestras estudiantes no. Y tampoco tienen ninguna forma de... no solamente las estudiantes, sino también los docentes que tienen estudiantes con estas particularidades en sus cátedras, tampoco tienen ninguna herramienta legal, por decirlo de alguna manera, que les permita saber cómo abordar esa situación. Por eso decía en un principio que muchas de ellas tienen la suerte de toparse con algunos docentes con más herramientas o con más empatía, que las ayudan a no interrumpir su trayectoria educativa, pero la idea de este registro es que no quede a la suerte, que no quede al azar, sino que podamos reglamentar los derechos de estas estudiantes, que podamos reglamentar medidas institucionales y que las podamos acompañar mucho mejor. Claro. Porque lo que decías, lo difícil es encontrarla porque si pasan esa situación muchas directamente abandonan. Claro, también no suelen ser muy cuestionadas en algunas disciplinas, entonces a veces prefieren no decirlo, porque decirlo también puede generar como una dificultad de que te miran de otra manera, como si eso fuese una excusa suficiente para tal cosa, como para atrasarte. Y también en esa misma línea, hace poquito tuvimos una conversación a raíz de uno de los proyectos de la SPU, un proyecto que Alicia también nos brindó su aporte. Junto con la oficina empezamos a crear un voluntariado que tiene como objetivo principal que nosotras podamos dotar de herramientas, de capacitaciones a los centros integrales de desarrollo y que ellos nos puedan dar como contraparte espacios dentro de sus jardines maternales para nuestras estudiantes. Eso es hace mucho tiempo que conozco a muchas mujeres, a muchas estudiantes también que venimos como soñando con un jardín maternal para que las mamás puedan estudiar tranquilas y contribuir de esta manera a que se queden en nuestra universidad. Si bien eso está lejos de ser una cosa que podamos hacer de un día para el otro, me parece que este es un gran paso, que podemos avanzar en por lo menos intentar dar una respuesta. Y también cuando avanzamos en esta medida nos dimos cuenta que no sabíamos quiénes eran las estudiantes que tenían hijos que necesitaban ir a un jardín, por ejemplo, y ahí nuevamente volvemos a la importancia de tener un registro. Así que cuento con todas las mujeres de esta universidad para que me ayuden a empujarlo, nos ayuden a todas las que somos parte de este registro, a todas y a todos también, porque la verdad que no quiero ser injusta con los secretarios de asuntos estudiantiles de las unidades académicas que apenas les comenté, se hicieron parte, hicieron sus aportes, se comprometieron a difundirlo. Creo que la universidad camina a ser un poquito más justa con un montón de medidas que han pasado en este último tiempo, como que la oficina tenga presupuesto, claro. Y que esto también, espero, se sume en esa misma línea. Bien. Bueno, y también esto de la importancia del registro y lo que decías de hablar con ellas, porque las realidades son totalmente distintas en las carreras, no sé, hay carreras que tienen mucha más práctica,
y no se resuelve teniendo quizás un jardín maternal. Entonces, bueno, ¿cómo se contemplan las prácticas de una mujer que está maternando y tiene que estar 5 días en el campo? No, y sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con los seguros, que tienen que ver con... Bueno, a veces de buena voluntad nosotras decimos, bueno, trae el chiquito con vos. Pero también tiene que ver con toda una estructura que tiene que ver con normas, con seguros, con cuestiones que si las aulas están preparadas para que hayan chicos, porque aparte de los chicos también hay animales que circulan por ejemplo, el QIM, entonces de pronto tenés que estar mirándolos o prestarles atención. A mí me pasó que un año una compañera traía a su hijo, entonces nosotros pasábamos videos y compartíamos historias, entonces de educación sexual integral, y él prestaba muchísima atención. Entonces contó la compañera estudiante que él había levantado su mano en el jardín y había dicho que eso ya lo había visto con su mamá, y detalló a su manera, porque habíamos estado viendo, nosotros creíamos que ni siquiera lo estaba teniendo en cuenta él, un video que él sí sabía lo que era el abuso, que eso lo había visto con su mamá. Entonces la mandaron a llamar y a explicarle que le contara qué había visto el chiquito. Claro. Entonces, encima tenía que dar explicaciones de por qué lo llevaba con ella. Entonces, estas cuestiones son las que no podemos dejar al azar o que se resuelvan por voluntarismo. Me parece que sí hay que implementar políticas universitarias que hagan que esto deje de naturalizarse como que sean empáticas las docentes o que quieran o no colaborar. Claro. Bueno, también las no docentes nos decían que no tienen todos los días de licencia que las docentes tenemos. Y es una población muy grande y estable, que pasan muchísimo tiempo dentro de la universidad. Es algo a contemplar, digamos, que no tengan los mismos plazos. Que también, o sea, hay que considerar que los requerimientos de las tareas de cuidado son distintas de acuerdo a la edad cronológica que tengas y a las etapas vitales. O sea, hay momentos en la vida que necesitas mayor cantidad de días para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, y hay otros que necesitas para el cuidado de adultos mayores, que a veces parecen excusas, pero que en realidad también pasan a convertirse como si fueran tus hijos cuando están en esa etapa de la adultez, los padres, las madres o las personas a cargo. Entonces, yo creo que también va a haber que poner el ojo así en ver cómo hacemos para que las ciudades y las universidades tengan ambientes en donde se compatibilicen las tareas de cuidado con las tareas de reproducción o las tareas de estudio o económicas. O sea, hay toda una línea ahora del urbanismo feminista que está pensando en ciudades, yo doy clases en la Facultad de Arquitectura también, que está pensando en ciudades que puedan compaginar las tareas de cuidado para hombres y mujeres, o sea, que no haya ciudades como desconectadas de esas tareas, que puedan tener centros de cuidado accesibles a varones y mujeres, que se les pueda dar mayores permisos, que puedan tener espacios compartidos. Entonces también es importante empezar a pensar de esa manera, ¿no? Bien. En la universidad con espacios para las tareas de cuidado. Y esto que han dicho también, ¿no? Lo de varones y mujeres también, porque sigue estando el rol asignado del cuidado a las mujeres nada más. Y los varones, lo que decíamos, en realidad no solo no tienen 30 días, sino con suerte tienen 1 o 2 días, depende del tipo de trabajo, donde estén. Y es un derecho que le quitan, si se quiere, de paternar, y después que nos sobrecargan a nosotras, digamos, porque la tarea es de la mujer. Si la mujer tuvo, bueno, que se haga cargo. Y en realidad también, de la misma manera que las mujeres vamos pasando por distintos estadios y hemos conseguido, hay hombres que se identifican con otro tipo de masculinidades que son disidentes al modelo hegemónico y patriarcal y que realmente se quieren hacer cargo de sus responsabilidades parentales y tienen el derecho y el deber de disfrutarla. Entonces, también yo creo que hay que permitirles que puedan ejercer ese derecho, ¿no? Y dar las condiciones. Sí. Bueno, son muchos desafíos, los desafíos pendientes. Bueno, y ya estamos terminando el tercer bloque. Vamos a ir a un corte y venimos ya con el cierre del programa del día de hoy. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una gran concentración de masa en una región muy reducida del espacio.
Por eso, las fuerzas gravitacionales son tan intensas que absolutamente nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Los agujeros negros están divididos en dos grandes grupos, estelares y galácticos. Los agujeros negros estelares tienen su origen como parte de la etapa final en la evolución de la vida de una estrella que tiene más de 20 masas solares. Los agujeros negros galácticos viven en el centro de las galaxias, de todas las galaxias, y se formaron en los principios de la vida de la misma galaxia. Una vez formados los agujeros negros, estos comienzan a crecer por acumulación de toda la materia que atrapan que se encuentra alrededor de ellos, y pueden llegar a alcanzar masas de entre 1 millón y 1000 millones de masas solares. ¿Sabías que en la Universidad Nacional de San Juan se otorgan becas de emergencia? La beca emergencia es una ayuda económica que se otorga al estudiante en cualquier momento del año por pérdida de trabajo, enfermedad o fallecimiento de algún familiar. Este tipo de beca pretende asistir durante algunos meses al alumno que se encuentre en situación eventual de necesidad. Solo se otorgan a los estudiantes que no poseen becas o a los que recibieron becas de fotocopias, transporte o jardín maternal. Este beneficio está destinado para todos los que cursan alguna carrera de la Universidad Nacional de San Juan y que cumplan con los requisitos socioeconómicos y de rendimiento académico. Si te interesa solicitar una beca de emergencia, acércate a la Dirección de Servicio Social Universitario por Avenida Libertador General San Martín, 1109 Oeste, teléfono 421-1700, interno 406. O podés ingresar a la página de nuestra universidad www.unsj.edu.ar y realizar la reserva de turno para la inscripción. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el último bloque del programa de hoy. La verdad que entre corte y corte seguimos tejiendo nosotros acá, tenemos mucho para hablar. Pero bueno, han quedado muchos desafíos pendientes y investigar con perspectiva de género dentro de la universidad claramente es una necesidad que viene creciendo. Así que bueno, chicas, un último mensaje a quienes están transitando sus tesis, quienes están investigando. ¿Por qué seguimos investigando en esto? Yo básicamente desde como mi rol de mayor... experiencia. Y de mayor también edad, ¿no? Decirles que se animen a transversalizar la perspectiva de género, o sea, interseccionarla con otras categorías de análisis da muchos resultados como para instar a otras mujeres que se animen a seguir escribiendo. O sea, desde lo más mínimo que parezca que es insignificante, suma. Visibilizar todos aquellos lugares que por allí parece que están como muy escondidos, como esto de las mujeres que maternan, las que se dedican al turismo, las que se dedican a estudiar carreras que son exactas, las que no, cuáles son las características, o todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, las violencias. O sea, es necesario porque de esa manera se pueden pensar estrategias colectivas para superarlas. De lo contrario no, si no hay datos no hay estrategias posibles. Sí, también hago extensiva la invitación porque creo que pensar la perspectiva de género y trabajar se puede hacer desde cualquier espacio y desde cualquier área, así que creo que bueno, es muy importante de empezar a abordarlo. Y me parece que de todas nosotras depende avanzar en conquistar derechos para las mujeres que vienen, allanarles un poco como nos han allanado algunas a nosotras. Y en esa línea creo que la investigación es fundamental porque te abre un montón de horizontes, de cuestiones que por ahí, de interrogantes que por ahí no le encontrabas respuestas o de cosas que creías que sabías y no sabías tanto. Me parece que una vez que abrís los ojos en lo que tiene que ver con
con el reconocimiento de nuestros derechos, es muy difícil después volverlos a cerrar. Entonces me parece que ese es el desafío, que en cada espacio en el que estemos, si somos docentes, si somos investigadoras, somos no docentes o estudiantes, tenemos el desafío de involucrarnos en cuestiones de género. Y yo hay otra cosa que somos, que debemos salir de nuestras burbujas y de nuestra zona de confort. O sea, yo creo que tiene que haber una transdisciplina en la universidad. O sea, se tienen que dar más contenidos que sean transversales a varias carreras y se tiene que instar más a la investigación colaborativa de distintas disciplinas, porque quizás haya trabajos que se estén haciendo de manera parecida en distintas unidades de investigación o institutos y que se puedan complementar, porque generalmente los recursos para la investigación y la investigación aplicada son escasos, pero yo tengo como por experiencia, o sea, estas combinaciones de universidades. En un momento yo hice investigación con la Universidad Católica de Cuyo, no se podía hablar de perspectiva de género, hablábamos de mujeres, pero hacíamos lo mismo y trabajamos en conjunto. Entonces, me parece que también está bueno poder congeniar de disciplinas al interior de la Universidad Nacional y con la universidad privada también, en pos de mejorar San Juan, ¿no? Claro. Para las mujeres, sobre todo. Buscando esas estrategias. Sí, totalmente. Si tenemos obstáculos, encontramos la estrategia de sortear. Bueno, chicas, muchísimas gracias a las tres, Alicia, Paula, Fabiola. La verdad que ha sido muy interesante y bueno, siempre quedan cosas pendientes, así que seguramente en otra instancia las volveremos a encontrar en cada uno de los temas. Éxitos con ese registro. Gracias. Y bueno, desde acá convocamos que sumen a ese registro porque lo necesitamos. Muchas gracias. Va a sentar precedente. Así que muchísimas gracias a las tres. Y Gracias. éxitos en sus trayectorias nuevamente. Y bueno, nosotros ya llegamos al final del programa del día de hoy. En el mes de noviembre vamos a enmarcar todo este mes, camino al 25 de noviembre, en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 para hacer Mujeres en Movimiento.